Bueno, fueron 2 días de discusiones, consensos y también desacuerdos. Ayer jueves concluye esta reunión, Asamblea de la Organización de Estados Americanos, cuyo el tema principal, el tema central de esta discusión, de esta reunión, debemos decirlo, fue el combate a las drogas, buscar nuevas formas de combatir el narcotráfico, un problema que afecta a toda nuestra región, a toda América y de por sí a todo el mundo, como fue reconocido por la Asamblea durante estas discusiones que sostuvieron. Para analizar las discusiones que se dieron en cuanto a este tema de las drogas, nosotros esta mañana hemos invitado a Carmen Rosa de León Escribano, es directora ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible y EPADES. Carmen, muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Has de estar cansada, Carmen, tú has estado presente en esta asamblea durante todo este tiempo de discusiones, de reuniones. ¿Qué conclusiones sacas tú de lo que pudiste observar de esta asamblea? Bueno, en función de la declaración ya prácticamente venía cerrada, habían 2 puntos que eran los pendientes y que de hecho se aprobaron, que era la celebración de un nuevo evento intermedio, digamos, y específico para el tema de las drogas, y el otro el mecanismo de seguimiento, ¿verdad?, que era otro de los puntos que estaba en discusión desde todo el trabajo que se realizó en Washington las semanas pasadas. Yo diría que lo importante de todo esto y como conclusión es que se abrió el debate, ¿verdad? Y esto se rompió el tabú de hablar del debate de las drogas, y hay una disposición de los estados a buscar unas nuevas alternativas. Es decir, hasta ahora el balance es que lo que se ha hecho hasta ahora pues no ha mejorado la situación, ha incrementado la violencia, ha incrementado el número de muertos, ha incrementado el lavado de dinero, ha incrementado el consumo y ha bajado el precio de la droga, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, aparentemente, lo que se ha hecho hasta ahora no ha funcionado. Entonces, la pregunta es, ¿qué debería funcionar? Yo creo que aquí está el debate y no hay nadie que tenga la fórmula adecuada, pero sí lo importante es que se haya abierto la discusión y se haya abierto esta intencionalidad de buscar nuevas formas. Pero no hubo una propuesta concreta. Yo creo que muchas personas quizá estaban confundiendo esta asamblea, quizás se pensaba que de esta iba a salir una propuesta concreta en cuanto al combate al narcotráfico, ¿no? Pero como mencionas, inclusive lo dijo el secretario general de esta organización, fue el inicio de un debate, y un debate largo, ¿no? Porque esto continúa en los próximos años y tenemos entendido que para el 2016 ya quisieran tener ahí sí una propuesta más clara. Sí, yo creo que dentro de todo estamos experimentando todos, ¿verdad? Pero tal vez hay como 3 puntos básicos. El primero es el acuerdo que había unánime de separar el consumo o al consumidor del criminal organizado, porque normalmente en nuestros procesos es aquel que consume entra a la cadena de justicia como alguien vinculado al narcotráfico. Entonces, la persona consumidora se ve envuelta en el mismo procedimiento que cualquier traficante. Entonces, hay un acuerdo en que el consumo debe ser tratado desde la perspectiva sociosanitaria, es decir, como un problema de adicción por el sistema de salud y no criminalizar el consumo. Yo creo que ese es tal vez el primer gran acuerdo de una perspectiva. Ahora hay que ver eso cómo se implementa desde la perspectiva legal en cada país y desde la perspectiva también de mejorar los sistemas de salud para ello. Después, el otro gran tema es que cada país es diferenciado en su problema, es decir, hay países que tienen, sobre todo aquellos con más niveles de industrialización, tienen el problema mayor del consumo, mientras nosotros en Centroamérica casi no tenemos el problema del consumo. Sí ha subido, pero es mínimo en comparación a los demás países, pero sí tenemos el problema de la violencia armada, los muertos. Centroamérica tiene 3 países que tenemos el más alto rango a nivel mundial de homicidios por arma de fuego, y esta violencia está muy asociada a la competencia por recorridos, rutas y el tráfico que pasa por Centroamérica. Entonces, complejo, a ¿verdad? nosotros nos afecta la presencia de armas de fuego, y desde esa perspectiva también la importancia de que haya corresponsabilidad, es decir, que haya países que
hablen o que nos obliguen, digamos, a trabajar en perseguir el tráfico de droga, más sin embargo siguen vendiéndonos las armas para matarnos y para matar a nuestros operadores de justicia y a los mismos operadores de justicia de esos otros países. Entonces, y principalmente en eso hablamos de Estados Unidos, ¿verdad? De Estados que Unidos. Es quien está exigiendo, sí, como mencionas, que se haga algo, que combatamos el narcotráfico, pero sí se ha sabido que ellos mismos son quienes venden las armas, ¿verdad? Sí, entonces no puede haber un doble discurso separado de que, bueno, las armas no se tocan, pero sí queremos que ustedes combatan el narcotráfico. Y esos son entonces consensos a los que todavía hay que Yo llegar, creo que, hay que seguir. pero lo ventajoso es que en la declaración sí se suma el tema de trata de personas, que también está asociado al narcotráfico, se suma en la temática de armas de fuego y se pide que se ratifiquen convenciones que Estados Unidos no ha ratificado a nivel de la región. Y tal vez el otro punto importante es también ver la proporcionalidad de las penas, nuevamente separando al consumidor del criminal. Entonces, porque aquí lo que tenemos es que los mismos consumidores se ven a veces hasta 10 años y 20 años en la cárcel por haber consumido, por las altas multas que hay, que lo equiparan a alguien que está haciendo narcotráfico. Que está, claro, vendiendo, distribuyendo la droga. Dentro de esta propuesta, dentro de esta declaración, no está incluida la despenalización de drogas ni la legalización. No. La despenalización, pues la propuesta que había, o que propone Guatemala, ¿no?, desde el año pasado. ¿Qué opinas al respecto? ¿Por qué no está incluida esta despenalización? Bueno, yo creo que siempre tal vez ha habido una confusión, porque lo que se propuso, entiendo yo en términos generales, fue cabalmente abordar la problemática narcotráfico desde una perspectiva diferente. No necesariamente focalizarse en despenalizar. Eso es parte como lo que hay que investigar, ¿verdad? Es decir, claro que hay muchas voces que abogan por despenalizar el consumo, sobre todo de marihuana, y de hecho, que es la ironía, ¿verdad? Es decir, el país que tiene una despenalización más amplia en varios estados es Estados Unidos, que vuelve la ironía. Bueno, a nosotros tenemos que seguir combatiendo la droga, más sin embargo ellos están liberalizando el consumo. Entonces, realmente hay dos puntos. Uno es el despenalizar, como hablábamos, no quiere decir, o puede ser legalizar, es decir, yo creo que ahí también entramos en una serie de términos jurídicos que son diferentes, ¿verdad? Y también el tipo de droga. La única droga que se ha hablado de despenalizar el consumo o legalizar el consumo ha sido la marihuana. En algunos países han propuesto esto, algunos miembros de sociedad civil también han abogado por cabalmente en esta línea de separar al consumidor del criminal, ¿verdad? Y sobre todo la marihuana, que a veces con fines terapéuticos también se ha aprobado su consumo. Pero la conferencia no iba necesariamente en la línea de despenalizar. Yo creo que la conferencia, la asamblea o la propuesta es modificar la forma como se ha enfrentado el narcotráfico. Entonces puede hacer que despenalizar sea uno de los puntos, pero tenemos todo lo otra parte que habíamos hablado de cómo se va a hacer las regulaciones, cómo se va a legalizar el tránsito, o sea, el tránsito de los países, se va a legalizar la producción, porque también hay muchos productores campesinos que producen y porque ganan más recursos a través de eso, pero ellos no están en la cadena necesariamente del narcotráfico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo abordar desde una perspectiva integral, social, de impacto al medio ambiente y sobre todo de protección a los grupos vulnerables, la problemática de la droga? Perfecto, Carmen. Para concluir entonces, danos tus conclusiones de esta reunión y lo que está por venir. ¿Cómo ves tú entonces el futuro de esta discusión, de este debate, de encontrar nuevas formas a combatir el narcotráfico? ¿Cómo ves tú esta discusión en un futuro? Bueno, yo creo positivo que además haya aprobado la conferencia extraordinaria, porque eso pone metas y eso obliga a que también los países empiecen a buscar o a participar en esta producción de pensamiento, ¿verdad?, que nos lleve a un abordaje diferente. Lo que es una realidad es que no podemos hacer un abordaje unilateral, tiene que ser regional,
porque es un problema regional, incluyendo a países consumidores, incluyendo regiones como Europa, ¿verdad?, que también están consumiendo. Entonces, esto nos lleva a ese, y por eso es lento también el proceso. Creo que otro punto importante es la apertura que se tuvo para incluir a sociedad civil, no solo desde la perspectiva académica o de seguridad, los que trabajamos seguridad, sino también aquellos que son asociaciones de consumidores o asociaciones de familiares, es decir, para dar esta integralidad a la búsqueda de soluciones. Y también creo que ha sido muy importante que se ha ratificado que todo el eje transversal de esta discusión tiene que basarse en la protección a derechos humanos. Hubo el debate también que es un tema de seguridad ciudadana y no de defensa nacional y que por lo tanto también debería caer en el ámbito de las policías y de la parte preventiva fundamentalmente y no tanto de la persecución como se ha hecho hasta ahora. Bueno, hay tanto que discutir, hay tanto que seguir analizando y Carmen, seguramente vamos a estarte invitando en próximos meses a través de todos estos años, ¿verdad? Que se va a seguir discutiendo este tema hasta llegar a esa propuesta cuya meta, dicen, es el 2016, ya tener algo quizá más concreto para empezar a combatir el narcotráfico que afecta a toda nuestra región y a nivel mundial. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, bueno. Bueno, nosotros vamos a cerrar este tema, como siempre, con la pregunta del día. Ya la colocamos desde muy tempranito a través de nuestras redes sociales, pero se la lanzamos nuevamente para que usted pueda opinar junto al resto de nuestros televidentes. ¿Considera positivos los resultados de la Asamblea de la OEA realizada en Antigua Guatemala? ¿Qué cree usted? ¿Fue beneficioso para Guatemala? Déjenos saber a través de Facebook y Twitter. Más adelante compartimos sus opiniones.